En medio de la tempestad, nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día, cada día, cada día, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad, nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día, cada día, cada día, cada día. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día, cada día, cada día, cada día. Buenos días. Doy gracias al Señor por permitirnos ese culto matutino del día domingo. Esta mañana vamos a buscar el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 11. El Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 18, de versículo 1 al 11. Los que tienen la Biblia en su mano, me acompañen, por favor, por si acaso algunos que no la tienen, que les va a proyectar. Voy a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló
a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose y los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hasta versículo 11 he leído. Esta mañana quisiera compartir con ustedes con el tema Pablo en Corinto. El apóstol Pablo en Corinto es una ciudad de Europa. Desde cuando el apóstol Pablo se regresó de su primer viaje misionero, juntamente con el apóstol Bernabé, ellos fueron recibidos en la iglesia de Antioquía y ellos dieron reporte, o sea, testimonio, cómo Dios les había bendecido en el primer viaje misionero, cómo con grandes obras les ha afirmado, les ha acompañado. Y los gentiles y judíos aceptaron el evangelio y recibieron la salvación, especialmente los gentiles. Después de haber descansado y pasado bastante tiempo en Antioquía, en el corazón del apóstol Pablo se levantó una fuerte solicitud de querer volver a visitar a las ciudades por donde en el primer viaje misionero había pasado, y como resultados se habían establecidas iglesias del Señor. Entonces el apóstol Pablo quería saber que cómo están ellos y las iglesias. Luego el apóstol Pablo partió su segundo viaje misionero con un nuevo acompañante, quien era Sila, un hermano de Jerusalén que vino de Jerusalén con él. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 16, se fue a la región de Cilicia, ¿no? Vamos a ver el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe, a Listra, y allí cierto discípulo. Al llegar a la zona de Cilicia, Siria y Cilicia, al llegar a la ciudad de Derbe y a Listra, allí encontró un discípulo joven de la familia cristiana, cuyo nombre es Timoteo. Pablo lo quiso llevar por su acompañante como discípulo de él. Versículo 6. Y Pablo,
quería continuar con rumbo a Frigia, que es la provincia de Galacia. No sé que el ingeniero técnico me puede apoyar con el mapa para que los hermanos me puedan entender. En el mapa se ve muy bien dónde está Galacia. Él quería continuar hacia el Asia Menor, pero aquí dice, el Espíritu Santo le había prohibido hablar la palabra de Asia. Versículo 7, cuando llegaron a Misia, puede ver por el mapa, ¿no? Que la parte de Cilicia, entonces él quería llegar a Frigia, la provincia de Galacia, pero el Espíritu Santo no le permitió hablar la palabra del Señor. Entonces llegó a Misia. Mantengan el mapa, por favor, Misia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ya, usted fíjense a Troas, ¿dónde está? Troas es un puerto del mar, casi en la punta del continente de Asia, de la parte de Asia Menor. Entonces el apóstol Pablo, pueden notar ustedes, él mantenga con el mapa, él recorrió toda parte de Cilicia, se fue a Galacia, luego el Espíritu Santo no le permitió, él quiso irse a Bitinia, pero tampoco el Señor le permitió. Entonces se fue a Misia, desde Misia a Troas. Entonces Pablo se sintió angustiado porque por la guía del Espíritu Santo partió este segundo viaje misionero. Sin alguna duda es la voluntad de Dios. Ya puede quitar el mapa, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Por una providencia de Dios, que quien tiene soberanía, maneja la historia humana, no le permitió más avanzar hacia adentro del continente de Asia, sino le redireccionó hacia Troas, al puerto del mar que está enfrente del continente de Europa. En la noche le apareció una visión, que es la visión un macedonio, quiere decir es un europeo, un macedonio le apareció con un gesto corporal, con su mano haciendo una seña, le estaba diciendo, ven, pasad a este lado, ayúdenos. Y Pablo se despertó. Y Pablo lo reconoció, que es la guía del Espíritu Santo. Él se dirigió hacia Europa. Capítulo 16, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Otra vez se puede poner el mapa, por favor, para los que no conocen muy bien las ubicaciones geográficas. Entonces Pablo de Troas, es el puerto del mar de Asia Menor, con rumbo directo a Samotracia. Samotracia está en Macedonia, en Europa. Llegó a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. Ya Pablo llega a la primera ciudad de Macedonia, Filipos. Entonces, en el corazón del apóstol Pablo había un anhelo, ¿por qué el Espíritu Santo me ha traído a esta tierra? Entonces, en un día de reposo, él estaba buscando algún lugar para orar, pero ¿qué pasa? Junto al río encontró unas cuantas mujeres que estaban paseando, entre las cuales encontró una mujer del origen de Tiatira, cuyo nombre es
Lidia. Cuando apóstol Pablo, seguramente apóstol Pablo para buscar algún lugar silencioso, se acercó al grupo de las mujeres. Entonces alguna de ellas que le haya preguntado de dónde eres y a qué viene. Y el apóstol Pablo brevemente tuvo que presentarse a sí mismo quién es, cuál es el propósito. Luego Pablo pudo ver que el Espíritu del Señor le estaba abriendo el corazón de Lidia, que ella se prestó la mayor atención. Entonces apóstol Pablo le compartió el Evangelio, ella lo invita para su casa, ella y toda su familia creyeron y se bautizaron. Así nació la iglesia en Filipo, la primera ciudad de Macedonia. Después, apóstol Pablo con sus acompañantes se marchó más, que en el camino se encuentra con una mujer que tiene el espíritu de adivinanza. ¿Qué pasó? Por donde quiera que el apóstol Pablo se iba, le seguía y haciendo alboroto, gritando, es el varón, este varón es el siervo del Dios Altísimo. Esto fastidiaba en gran manera a Pablo, le interrumpía a su sermón, porque imagínense una mujer bruja, tal testimonio sobre una persona, supuestamente es un testimonio de parte de un demonio, no le favorecía, no le ayudaba, y Pablo se sentía muy fastidiado. Hace muchos días, un día ya no soportó más. Entonces, en el nombre del Señor, mandó. ¿Y qué pasó? El demonio la abandonó, se fue, ella se volvió a la normalidad. ¿Qué pasa? Ella era criada de una familia, los amos de ella, por ella, que adivinanza, ¿qué pasó? Tenía buena ganancia, perdió la fuente de ganancia, se molestaron en gran manera, supuestamente por la culpa de un extranjero de Asia. Le echó la culpa y lo denunció ante la autoridad. Entonces los magistrados de aquella ciudad no dieron la razón a Pablo, sino a ciudadanos de su ciudad. Sin alguna razón justa, le pegaron, le maltrataron, le azotaron, que le metieron en la cárcel. Pero apóstol Pablo, él estaba muy pendiente, quería saber por qué el Espíritu Santo me ha redireccionado a esta tierra, a este continente. Por eso él nunca usó su derecho, porque eres romano. Apóstol Pablo es de Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia es la capital de Cilicia, pertenece al Imperio Roma. Desde cuando su nacimiento, eres de sangre judía, judío de judío, porque su padre fariseo, eres el hijo del fariseo, eres fariseo de la tribu Benjamín, además tenía ciudadanía romana desde cuando nacimiento. Entonces, mucha tierra son colonias romanas, son griegos, aunque son magistrados, pero aún ciudadano romano sin justo juicio. Nunca puede ejecutar alguna penalidad, pero ellos sin preguntar le golpearon, azotaron, metieron a la cárcel. Entonces Pablo se cayó. A propósito, no usó su derecho porque él estaba muy pendiente, que quería ver por qué Dios le ha traído. A medianoche, Pablo y Sila empezaron a orar. Y seguramente los dos se acordaron del padecimiento del Señor Jesucristo, también a muchos santos en este camino, cómo fueron martirizados
al pensar bien en ellos, y especialmente Pablo era perseguidor, cómo Dios me tuvo su misericordia, me estableció por predicador, por maestro del Santo Evangelio, a pesar que en su cuerpo había mucha molestia y queja y dolor, pero oró a Dios, empezó a cantar himno. Un himno espiritual que solo un verdadero cristiano se puede entender. Estando en medio de la adversidad, sentirse muy agradecido. ¿Quién soy yo? Yo originalmente era un perseguidor, pero tú me has considerado como digno de este vituperio y persecución por tu nombre. Gracias, Señor. Mientras tantos que Pablo y Sila alababan al Señor con un himno espiritual, repentinamente vino un terremoto muy fuerte y sacudió toda la región. ¿Y qué pasó? Entonces, por la fuerza del terremoto, que las puertas de celdas y hasta cepos que estaban colocados en el piso, todos se soltaron, se rompieron, se abrieron. Y automáticamente la antorcha con que alumbraba a la cárcel se apagó. Entonces el carcelero se desesperó porque en Roma había una costumbre que el que guarda a los prisioneros, mientras tanto que está en su servicio algún prisionero, si se fuga, él tiene que intercambiar. En el lugar de aquel que se fugó, tuvo que cumplir la pena. Entonces él creyó que todos los prisioneros se escaparon y se desesperó. Si fuera así, sería mejor que quite mi vida. Y quería suicidarse. Pero en la oscuridad, Pablo y sus acompañantes lo estaban viendo, lo detuvieron. Detente, estamos aquí. Entonces el carcelero, viendo el acontecido extraordinario, cuando ellos justamente alababan al Dios de ellos, llegó el terremoto. Estaba muy asustado, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro le da un famoso versículo, famosa cita bíblica, ¿no? Versículo 38. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Entonces él, que los invita a su casa, lava heridas, y en la noche una campaña evangelística de relámpago. En la noche Pablo les compartió y él y toda su familia creyeron y se bautizaron. Al día siguiente temprano los llevó a la cárcel. Y finalmente Pablo pudo salir de la cárcel, luego se dirige a Anfípolis y Apolonia, llega a Tesalónica. Tesalónica está al lado de Filipos. Cuando llegó en Tesalónica, 3 días de reposo continuado, 3 semanas, continuó compartiendo en diferentes sinagogas con los judíos. Algunos creyeron, pero muchos de ellos endurecieron sus corazones, levantaron persecución. Entonces Pablo apenas pudo quedarse 3 semanas en Tesalónica compartiendo, tuvo que abandonarlos. En Tesalónica, Jasón es el pariente de apóstol Pablo. Entonces algunos recibieron la salvación, que ellos para el bien de él lo despidieron. Entonces Pablo se fue a Perea. ¿Puede ver el mapa? ¿Dónde está Anfípolis, Apolonia de Tesalónica? Luego, en el mapa se ve un poco pequeñas letras, pero se ve Anfípolis,
Apolonia. De Tesalónica, él se traslada a Perea. Ubiquen bien dónde está Perea. Él se fue a Perea. En la noche, Pablo, Sila y sus acompañantes, que Timoteo le estaba acompañando, que obvio también Lucas y algunos más. Cuando Pablo llegó a Perea, las personas de Perea eran muy diferentes en comparación con los tesalonicenses, porque cuando oía la palabra de Dios con una mayor solicitud, oía, después de terminar el sermón, abriendo las escrituras, comprobaban realmente es así como Pablo les explicó. ¿Y qué pasa? Muchos de Berea empezaron a recibir la salvación, algunas mujeres distinguidas, también mujeres griegas y algunos judíos y mucho más griegos. Entonces los judíos que están en Tesalónica se enteraron que Pablo en la ciudad vecina en Berea está predicando, vinieron para hacer alboroto y crear el problema. Ellos eran muy agresivos y los hermanos de Berea, para proteger al Pablo, lo despide, lo lleva a un puerto del mar para que Pablo se dirigiera a Atenas, la capital de Grecia. ¿Puede ver el mapa? Entonces Pablo tuvo que abandonar. Eso no era su voluntad. Por una razón superior que su propia voluntad, él tuvo que abandonar Tesalónica, Berea. Ahora se dirige a Atenas. Entonces él se preocupó por los hermanos proselitos, ¿no? Muy nuevos que apenas ingresan en ese camino de Tesalónica, Berea. Él se despide de Timoteo. Timoteo y Sila, ustedes quédense aquí. Ellos me están buscando, no a ustedes. Ustedes quédense aquí, visiten a la iglesia de Tesalónica y Berea para dirigir a los hermanos. Yo me dirijo con rumbo a Atenas y luego que me alcancen. Él se fue a Atenas. En Atenas predicó, después de unos días se dirigió a Corinto. Y luego, capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. Podemos ver, ya que apóstol Pablo llegó a Corinto sin tener ningún conocido, ningún hermano, y también dos acompañantes muy amigos, también muy buenos discípulos de apóstol Pablo, Sila y Timoteo, los dejó en Berea y Tesalónica. Al llegar al Corinto, él no tenía condición en dónde hospedarse, con qué sustentarse. Entonces, temporalmente, él tuvo que trabajar un poco. Apóstol Pablo es de Tarso, su origen, pueblo natal es Tarso. En Tarso, el producto mayor con que se gana a los ciudadanos de Tarso es hacer tienda. Seguramente Pablo, desde su niñez, que haya visto cómo hace tienda, cómo lo cose, cómo elabora, él sabía de ese trabajo. Entonces Pablo, para poder sustentarse y para poder pagar los gastos que generan, un tiempito él se dedicó en hacer tienda. ¿Y qué pasa? Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Ponto está en el norte de Cilicia. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos.
A partir de ahora, cada vez que cuando la Biblia menciona este matrimonio, en general la Biblia menciona primero el nombre del varón y su esposa, pero en el caso del matrimonio de Aquila y Priscila, siempre primero escribe el nombre femenino Priscila y Aquila. ¿Por qué? Podemos entender que Aquila es un judío de Ponto y se emigró y vivió en Roma y allí se casó con una romana, Priscila. Entonces, nosotros por la Biblia podemos entender que Priscila era una mujer de clase bastante alta, una romana bien preparada. Por eso, por donde quiera que se llegue, la gente que se prestaba atención primeramente a Priscila. Por eso en este matrimonio, cada vez que lo escribe, siempre escribe con un orden, Priscila y Aquila. ¿Qué significa el orden? La orden que Claudio, el emperador, dio? Porque los judíos han sido siempre bastante problemáticos porque son muy radicalistas de sus costumbres y religiones, por donde que se vayan y en donde viven. Entre ellos se dividen a veces, nacen una secta rigurosa de su propio camino, se pelean, se discuten. Entonces en Roma sucedió un fuerte alboroto y sedición organizado por los judíos. Entonces el emperador Claudio se enfureció en gran manera, hizo un nuevo edicto que todos los judíos en Roma abandonaran a Roma, que se fueran de Roma. Entonces, por aquella orden, Aquila, incluso su esposa, ya que está casada, ama a su esposo, Aquila y Priscila también abandonaron a Roma, llegaron a Corinto. Y fue a ellos, versículo 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En algún lugar donde Pablo elaboraba tiendas, llegaron este matrimonio. Y luego tal vez llegaron a ser amigos. Pablo se fue a ellos a trabajar juntos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es Pablo? Por donde quiera que se vaya, con quienes se encuentra, eres un anunciador del Santo Evangelio. Él no solamente aprovechó su oficio como una fuente de ganancia para poder comer bien y pagar los gastos, sino él aprovechó para anunciar el Evangelio. Entonces, los discípulos. Allí Priscila y Aquila se han convertido en cristianos. Desde cuando ellos se hayan convertido en cristianos, reconocieron a Pablo. Ellos voluntariamente le ofrecieron que ellos quieren apoyarle en algo. Entonces Pablo quedó más libre, entonces su mayor tiempo ya pudo dedicar solo en anunciar la palabra de Dios. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo, ellos quedaron en Tesalónica, ¿no? En Berea. Ellos ya alcanzaron. A Atenas no pudieron alcanzar, pero a Corinto ellos alcanzaron. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En una ciudad desconocida, que en donde por primera vez Pablo llegó y está conociendo. Al principio le fue difícil, porque es necesario estudiar un poco sobre la ciudad Corinto. ¿Dónde es la ciudad Corinto? Una vez más, ¿puede proyectar el mapa, por favor? En el mapa ustedes pueden notar, en el continente de Asia, Pablo partió del puerto del mar Troa, pero cerca de Troa
Troa está una ciudad Éfeso. Éfeso es la principal ciudad, el principal puerto del mar del continente de Asia, que por el cual se comunica con el continente europeo. Entonces, Éfeso es una principal ciudad, es el principal puerto del mar por parte del continente de Asia, pero al lado contrario, enfrente, para el continente de Europa, hay también una ciudad de mucha población, es una ciudad del puerto del mar, igual a Éfeso, es la primera puerta para el continente de Asia, para todos los navegantes que llegan, es la ciudad Corinto. La ciudad Corinto, por la importancia geográfica y política, histórica de su ciudad, es una ciudad muy desarrollada. He tratado de conseguir cifras aproximadas de la población en Corinto en el tiempo de apóstol Pablo, pero las informaciones varían un poco. En alguna fuente dice 100,000 habitantes, en otra fuente 300,000, en otra fuente 700,000. Entonces, una ciudad muy desarrollada. Entonces, la ciudad Corinto había un teatro para 20,000 personas. Imagínense, alrededor de hace 2,000 años, en una ciudad hay un teatro, un coliseo, ¿no? Para 20,000 personas. En la actualidad, el tamaño de las ciudades, mayoría de ciudades de los países, tienen gran número de población, pero ¿cuántas ciudades actualmente en su propia ciudad tiene un estadio, un coliseo para 20,000 personas? Pero hace 2,000 años en Corinto había un teatro que cabe para 20,000 personas. Muchísimos ciudadanos vivían en Corinto. Ya que es una ciudad del puerto del mar, es la primera puerta que da bienvenida a los asiáticos que visitan, o también los europeos que vienen de otro lado. Una ciudad muy animada, una ciudad muy concurrida. ¿Y qué pasa? ¿Dónde entran diferente arte, ciencia, mercancías? Entonces, abundan conocimientos, ciencias, informaciones. Además, la ciudad Corinto, desde el tiempo de la gloria de la nación Grecia, aunque ahora está en el Imperio Romano, era un centro de adoración, de veneración a los dioses griegos y dioses romanos. Entonces en Corinto veneraban a los 12 dioses según la mitología griega, llega a ser también romana. Habían 12 templos, o sea, templo de todos los dioses griegos, romanos. Especialmente veneraba a una diosa de la belleza y de la sensualidad, Afrodita. Entonces, Afrodita es una diosa griega. En Roma llega a ser Venus. Es una diosa de la belleza y de la sensualidad. Entonces, había un cerro en la ciudad de Corinto, donde está el templo de Afroditas. ¿Y qué pasa? Puede ver la estatua, una réplica, ¿no? Aquí estatua de Afrodita. Una diosa. Yo, por ser culto, elegí esa estatua menos sensual, pero hay muchas estatuas más sensuales porque diosa de belleza y sensualidad. ¿Y qué pasa? En su templo vivía aproximadamente 1,000 sacerdotisas que fueron llamadas heteras.
Entonces, esas heteras, 1000 sacerdotisas heteras, ¿qué hacían? Al momento de realizar ritual para venerar a diosa, llegan muchísimas personas de todas partes y ¿qué pasan? Que prostituían y adulteraban con ellos. Eran sacerdotisas a la vez, supuestamente prostitutas. Entonces la ciudad, bajo esta influencia, se desarrolló en gran manera la prostitución. Y también allí había templo para Apolos, un dios griego. Allí habían sodomitas, como heteras. Los hombres que también dedican en prostitución. Entonces, en el tiempo de apóstol Pablo, en toda parte del Imperio Romano, había un dicho, una frase, como corintios. Entonces, esta frase como corintio, ¿qué se refiere? Libertinajes sexuales. Como corintios. Entonces, llegó a ser un verbo, como corintios. Entonces, usaba esta palabra para poder referir como corintios, liberales sexualmente. Y además, habla excelente porque los corintios es una ciudad, es centro comercial, llega a toda clase de ciencia y artes. Aunque moralmente estaban muy perdidos y desviados, casi toda la ciudad, porque en aquella época consideraba las muchachas del Corinto, era sinónimo de ramera y prostitutas. Todas las niñas así consideraron, a pesar que la ciudad está muy corrompida, pero mucha ciencia, mucho conocimiento. Imagínense, en este puerto del mar, ¿cuántos viajeros llegan? Ellos al llegar de largo viaje buscaban la prostitución. Las prostitutas pasaron una noche con ellos. ¿Qué pasa? De ellos podía obtener muchas informaciones, noticias, novedades. Por esta razón, en la ciudad Corinto, especialmente las mujeres, que poseían mucha ciencia, mucho conocimiento. Por esta razón, en el libro de Corintios, apóstol Pablo ordenó, mujeres, guarden en silencio la congregación, no le permitió enseñar a los congregantes, porque mujeres del Corinto tenían esa inclinación. Tenían mucho conocimiento, mucha ciencia, hablan excelente, aunque moralmente están muy, muy corrompidas. Además, por ser un puerto del mar principal, todas las mercancías y productos que llegan una vez deben descargar para la revisión aduana. Pero ya que es una ciudad idolatras, todos los productos que llegan supuestamente pasan por algún templo. Entonces la ciudad Corinto, diferentes víveres, productos que se circulan, casi todos una vez pasaron por algún templo de dios o diosa, considerado como productos ofrecidos en algún sacrificio hacia algún dios, diosa. Entonces una ciudad era así. Apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, al ver el tamaño, el volumen de la ciudad, enorme ciudad, nunca había visto en otra parte de Asia, en Israel no existe. Enorme ciudad, que el muro, el puerto, naves y barcos extranjeros, al ver a diferentes templos de dioses griego, romano, especialmente de Afrodita, tantas prostituciones generalizadas, ya es general en toda la ciudad. Es una fuente principal de la ganancia de los corintios.
Vamos a imaginar, apóstol Pablo, ¿qué hubiera sentido? Cuando recientemente llegó a Corinto, ¿qué hubiera sentido? Entonces, tal vez que hubiese deseado abandonar lo más antes posible, irse a otra ciudad. Ya entonces, simplemente cuando leemos este capítulo, no podemos percibir el estado del corazón psicológico espiritual del Pablo, porque está escrito como una noticia porque lo escribió un periodista cuyo nombre es Lucas. Lucas desde un tercero lo vio, escribió. Por eso al leer el libro de Hechos no podemos sentir desde el lugar del apóstol Pablo, del autor, qué ha sentido. Pero hay una manera que nos ayuda, nos visualiza para poder enterarnos cómo ha sentido. Porque apóstol Pablo, después de haber establecido una iglesia en la ciudad, luego cuando se va a la siguiente, tercera ciudad, escribía epístola para aquella iglesia. En aquella epístola él manifiesta su corazón, con qué corazón estuvo en aquella ciudad. Para poder entender el corazón del Pablo en Corinto, cómo él ha sentido, debemos leer el libro de Corintios, especialmente epístola de primera de Corintios, porque ahí él manifiesta su corazón. Vamos a ver. Primera del Corintios, capítulo 2. Primera del Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Si lo tienen, voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya aquí apóstol Pablo nos permite saber su estado emocional, psicológicamente, cómo él fue hallado en Corinto cuando recientemente llegó. Primero Pablo, viendo la ciudad, se espantó por el volumen de la ciudad, que está muy desarrollada en número de población, y al ver la política, la religión, la sociedad, se desesperó. Y también a cuántos corintios que hablan excelente él haya encontrado. Mujeres muy sensuales. Considera al Pablo como una fuente de ganancia. Las prostitutas también hablan excelente. Muchas diferentes líneas de filosofía de Asia y Europa. Además, sus primeros tiempos en Corinto, él no tenía recursos para cubrir los gastos que generan. Entonces, él tenía por fuera, por dentro, diferentes dificultades. Pues él manifiesta en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En algunos sentidos estaba estremecido su corazón. Entonces él viendo, en esa ciudad yo qué puedo hacer, Señor. En esa ciudad gran pecadora. En esa ciudad muy creída, altanera. Versículo 2.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué él propuso su corazón? Para no saber nada, alguna cosa, sino solo quería saber Jesús. Jesús y Jesús crucificados. Porque se hartó de la jactancia, orgullo, tantas palabrerías de los corintios. Entonces Pablo con ellos, al verlos, nunca quiso apoyarse en algún talento suyo o su propio perfil. Él también era excelente persona antes de convertirse. Nunca quiso apoyarse en algún conocimiento, alguna ciencia con los cuales él fue instruido. Él propuso en su corazón, en esa ciudad, no quiero saber ninguna otra cosa más que Jesucristo y este crucificado. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Pablo no miente, con toda sinceridad está diciendo, él estuvo con debilidad, mucho temor, y hasta temblor. Temblaba cuando él quería presentar el evangelio. ¿Y cuál era la causa por la cual él se sentía mucho miedo y hasta tenía temblor? Versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Es donde abunda la humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Señor, en esta ciudad, donde abundan ciencias y conocimientos, sabiduría humana, yo sí presento tu evangelio como una línea más de sabiduría o ciencia. Nadie lo van a aprovechar desde su corazón, lo van a aceptar porque los corintios están acostumbrados. ¿Qué cosa nueva hay? ¿Qué nuevo hay? A ver, cuénteme. ¿Qué información más? ¿Qué noticia más? Con esa actitud, ellos atendían a los extranjeros. Apóstol Pablo al verlo, pero está muy consciente de que la palabra que él comparte es la palabra de vida, no es una ciencia más, un conocimiento más. Por eso él sentía muy débil, tenía temor, hasta temblaba al momento de predicar para que el evangelio fuera expuesto. Solo con la demostración del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y para que vuestra fe no esté fundada con la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros podemos sentir el corazón del Pablo en Corinto, en diferentes sentidos. Él estaba con mucha debilidad al principio por la escasez, no tenía recursos. Entonces un tiempo tuvo que dedicarle en un oficio, en algo que antes de su conversión él sabía un poco, cómo elaborar la tienda. Pero en su corazón, con un anhelo, Señor, yo me debo dedicar todo mi tiempo para predicar tu evangelio. Es mi anhelo, ayúdame. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea, Pedro es el nombre arameo, pronunciado en arameo, en hebreo es Shimón, su sobrenombre en griego es Pedro.
y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracia a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A pesar que ya en Corinto se estableció la iglesia, ya está llevando un tiempo. Los hermanos no son proselitos, ya hermanos establecidos, pero aún podemos ver cómo es el carácter de los corintios. Busca pleito, contienda, hacen divisiones. Por eso cuando apóstol Pablo estuvo en Corinto, ni siquiera cuando se formó la iglesia, con debilidad, con temor, con temblor, buscaba al Señor, que el Señor le ayudara, para que su predicación sea con la demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de alguno de ellos no se edifique sobre la sabiduría humana, palabra de algún orador, sino solo por el Señor Jesucristo. Vamos a regresar al libro de Hechos, el texto principal de hoy, Hechos capítulo 18. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ya Pablo ya se salió de sinagoga. Yo ya no voy a compartir con ustedes. Son mis paisanos, pero yo ya iré a los gentiles. Y se fue a otro lugar para compartir. Y llegó a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual es junto a la sinagoga. Justo aceptó, se convierte en Cristo. Más adelante en diferentes epístolas su nombre aparece. Justo, un corintio. Pero justamente su casa del hermano Justo estaba al lado de una sinagoga. Vamos a ver, versículo 7, la última parte, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Después de muchas dificultades, muchas adversidades, condiciones contra esperanza, un hermano Justo recibió la salvación. ¿Y qué pasa? Finalmente, un principal de la sinagoga, equivalente de un sacerdote, un principal pastor de hoy, se ha vuelto en hermano con toda su casa. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya, ¿por qué el Señor le apareció? Apóstol Pablo estaba pensando, ay, qué difícil esta ciudad. ¿Me voy a otra ciudad? ¿Iré a otra ciudad? Entonces en el corazón del Pablo, él en algún sentido estaba viendo la obra del Señor. Por otro lado, aún se siente difícil. O sea, no se halla la ciudad Corinto. El Señor apareció en una visión.
no temas, sino habla y no calles. Pablo, continúa compartiendo, pero no hay muchos frutos. No me diga, no callas, continúa compartiendo. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya Pablo pudo oír la voz del Señor. Pablo, aunque según tu parecer esta ciudad no recibe mi palabra, una ciudad muy pecadora según tu parecer, muy altanera, no es así. En esa ciudad hay mucho de mi pueblo. De ahí Pablo pudo cambiar su parecer. Señor, entonces esa ciudad, Corinto, no es una ciudad que a mí me harta, me fastidia, sino es un buen campo. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, casi 2 años, enseñándoles la palabra de Dios. Ya empezó a crecer el número de los discípulos, especialmente los corintios, griegos, otros griegos, también, aunque sea menor número, algunos judíos también. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, es el gobernador, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres y a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ya Galión es un político, muy político. Humanamente también es bastante prudente, porque los judíos denunciaron a Pablo ante el procónsul Galión. Rápido se dio cuenta, eso no es una cuestión penal, que haya cometido algún agravio, algún delito, sino solo son cuestiones de costumbre y religiones. Yo no me meto en ese asunto. Los echó del tribunal. Entonces los griegos judíos agarraron a Sóstenes, es un principal judío, ya que nada pudieron hacer por estar muy frustrados, golpearon a Sóstenes. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con el Priscila Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Repito decir a ustedes, al ver a este capítulo, no podemos ver, aparte del hermano llamado Justo Corintio, un principal judío Crispo, un principal judío de la sinagoga Sóstenes, quienes más han aceptado la palabra de Dios, no podemos ver. Pero sí hay la manera de podemos saber quiénes en esa ciudad han aceptado, se han vuelto en hermanos. En diferente epístola, el apóstol Pablo menciona. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ya, apóstol Pablo escribió el libro de Corintios cuando estaba en Éfeso, en el siguiente destino. Entonces, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
aparece el nombre Sóstenes. Versículo 14. Doy gracia a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Se acuerda del Crispo, no? También es un principal de otra sinagoga. El hermano Crispo, sin duda, eres judío. Y también un cierto Gayo de Corinto. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos capítulo 16, versículo 23. Apóstol Pablo saluda a los hermanos de Corintios. Vamos a ver. Romanos capítulo 16, versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, apóstol Pablo escribió epístola para romanos cuando estaba en Corinto. Entonces, él escribiendo esta carta para los hermanos de Roma, juntamente con algunos hermanos de Corinto que están con él, les saludan. ¿Y qué dice? Os saluda Gayo. Ya, ¿quién es Gayo? En la primera de Corintios capítulo 1 apareció, hospedador mío y de toda la iglesia. Entonces, hermano Gayo, se supone que es un hermano bastante rico económicamente, porque él que hospedó a Pablo y toda iglesia, los hermanos de Corinto, los corintios, se reunían en la casa de hermano Gayo. Y también os saluda Erasto. Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ya, tesorero de la ciudad. Es un político de alto rango, también su nivel económico es muy alto. Vamos a ver libro de Hechos capítulo 19, versículo 22. Hechos capítulo 19, versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Podemos ver que hermano Erasto, después de su conversión en Corinto, él tuvo un cambio en su corazón radical sobre su ocupación. Yo hasta ahora he vivido para mí mismo, pero desde cuando conoció a Pablo, su dedicación y su vida, él se decidió solo para acompañar con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? Seguramente el hermano Erasto está enterado de los primeros tiempos como Pablo le padeció tanta hambre y dificultad, porque siendo un anunciador del Santo Evangelio, no tenía recurso. Entonces él se decidió, yo voy a acompañarme con el hermano Pablo, o tal vez en aquel tiempo lo llamó pastor, obispo, yo no sé. Pero ¿qué pasa? Él le acompaña viendo la necesidad del siervo que anuncia el Santo Evangelio, apoyándole. Segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a buscar. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20.
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Segunda de Timoteo es la última epístola que apóstol Pablo escribió cuando la segunda vez fue encarcelado. Él fue encarcelado 2 veces en Roma. Su primera vez de ser encarcelados, y luego en el juicio, en el tribunal, el rey de Roma lo dejó libre, porque en él no encontró ninguna falla, ningún pecado. Un tiempo Pablo se fue a Asia Menor a predicar. Luego, si no me equivoco, en el año 63 y 4, el nuevo rey de Roma, Nerón, es un psicópata, un loco. ¿Y qué pasó? Él queriendo cambiar el ambiente de Ciudad Roma, él incendió a Ciudad Roma para remodelar la ciudad. Pero estos no resultó a su favor. Muchos fueron victimados, buscaban el reo, el culpable. Toda la culpa se iba directo sobre la cabeza de Nerón. Nerón, viendo peligro, él políticamente, usando su astucia, echó la culpa a los cristianos. Aquellos cristianos que hablaban del fuego del infierno, ellos son quienes incendiaron en la ciudad de Roma. De ahí inició una violenta y grande persecución a todo el territorio romano. Apóstol Pablo, como número 1, fue detenido en Asia Menor, fue trasladado a Roma, que lo encarceló en una cárcel y cuya condición es inhumana, que no puede sobrevivir. Lo encarceló. De Pablo, estando en aquella cárcel, escribió la segunda de Timoteo. Podemos ver que este hermano Erasto, hasta la cárcel de Roma lo acompañó. ¿Qué quiere decir? Todo el camino viendo alguna necesidad. Necesidad de aquel siervo ayudándolo. O sea, si diría del sentido moderno, con ofrenda, apoyándolo. Yo al leer esta historia del libro de Hechos, capítulo 18, Pablo en Corinto, me sentí muy agradecido con el Señor. En algún sentido, porque me puedo identificar con Pablo. Con cuánta dificultad llegó a una ciudad desconocida, enorme, mucho pecado, mucha fornicación y adulterio y lascivias, muchas idolatrías, muchos orgullos. Y a Pablo le padecía hambre, soledad, miedo. Al ver los corintios, no le daba gana de predicarlos. Sin embargo, Pablo, despojando su propio parecer, conforme a la voluntad de Dios, compartía, estaba entregado entero en la predicación del camino del Señor Jesucristo. Aunque se levantaban muchos opositores, seguía compartiendo. Al principio parecía que nada iba a suceder. Era igual que tratar de encender fuego en una fogata de leños mojado. Trata de encender, no se enciende. Trata de encender, no se enciende. Una chispa chispea, solo humea y se apaga. ¿Qué pasó? En una noche el Señor le apareció en la visión. Pablo, no temas.
No te calles, hablas, constantemente hablas de mí. Yo estoy contigo, nadie te podrá hacer daño. ¿Sabe? En esta ciudad hay muchos de mi pueblo. Pablo se decide quedarse 1 año y 6 meses más. Dedicaba a compartiéndose. Hasta fue acusado ante el tribunal y tuvo que comparecerse ante el tribunal siendo inocente y fue acusado ante el gobernador. Pero cuando Pablo se traslada al siguiente destino del otro continente, Éfeso, le está acompañando preciosos hermanos de Corinto. Podemos ver hermano Crispo, Sóstenes, Justo, Gayo. Él con mucho gusto ofreció su propia casa para hospedar a los visitantes, también como el salón donde se realiza los cultos para la iglesia de Corinto. También hermano Erasto, el tesorero de la ciudad. Al pensar en esta parte me siento muy grato, muy agradecido al Señor. Pablo, al salirse de ciudad Corinto, ¿cómo se haya sentido? ¿Cómo se habría sentido en su corazón? Muy agradecido al ver al hermano Cayo. No cobra nada. Mi casa para la iglesia. Mi sala, mi patio para la iglesia. Bienvenidos los hermanos. Al ver al hermano Crispo, consuela al Pablo. Apóstol Pablo, no se entristezca. Nuestros paisanos son muy radicalistas, pero hay esperanza. Mire como mi caso. Aunque no muchos, pero hay algunos paisanos que se convierten en el Señor. Sostenes también. ¿Y qué pasa, hermano Erasto? ¿Me permite acompañarlo? Pero usted tiene una gran responsabilidad en esta ciudad. Usted es tesorero de esta ciudad. Ya no me importa. Hasta ahora he vivido solo para mí. Ya me harta. Yo creo que mi vida hasta la fecha de hoy no tenía ningún sentido. Mi dinero, ¿qué sentido tiene? Pero ahora, permítame acompañarlo. En algo quiero servir, en algo quiero apoyar. Hasta la cárcel de Roma, Erasto lo acompaña. Por más que aquí no aparece, pero más adelante de Macedonia también, hermano Aristarco, algunos hermanos lo acompañan, fieles. Pablo, al salirse de Corinto, al recordarse su ministerio en Corinto, ¿qué hubiera sentido? Grato, agradecido. Gracias, Señor. No me desamparaste. Aunque no soy tan excelente, tan bueno, pero solo te quise servir. Te quise servir. No me dejaste solo. Gracias al Señor. Nosotros, por medio de la Biblia que podemos ver, nuestro Dios nunca desampara a los que anuncian el Santo Evangelio. ¿Algunos de ustedes ahora cómo se sienten? Yo estoy en una ciudad, de verdad, horrible. Yo no quiero vivir aquí. Yo no quiero predicar aquí. Y la gente, mira, esta gente. Dejen de quejarse. Dejen de quejarse. Vean la vida de Pablo en Corinto. ¿Cómo resultó? Le valió de la pena. No solo valió, sobró. Y le sobró.
valió de la pena. Gracias a Dios. Hermanos, nosotros, a través de la Biblia, la vida de los santos de las Biblias, los siervos más adelantados, antes de nosotros quienes han servido, han caminado en este camino, podemos recibir muchas enseñanzas, ejemplos, testimonio tan seguro. Por falta de tiempo, no podría testimoniar a ustedes mi propio caso. Yo también me siento muy agradecido, porque por donde quiera que el Señor me ha mandado a través del Espíritu Santo, por medio de su iglesia y su siervo, aunque al principio llegaba con mucha dificultad, pero mientras tantos que atreveía a compartir el Santo Evangelio a pesar de la adversidad, con el tiempo Dios me levantaba a algunos hermanos como Cayo de hoy, el hospedador, como Erasto de hoy, como Crispo de hoy. Oro al Señor, entre los hermanos se levanten muchos hermanos como Erasto, como Cayo, como Aristarco, como Sóstenes, como Crispo. No se queden satisfechos tan solo por haber recibido la salvación, porque el recibir la salvación es un inicio de una vida, increíble vida bendita, cubierta de bendiciones, testimonios de la manifestación del Señor. Por si acaso algunos de ustedes no están viendo al mundo, no están codiciando, son necios realmente. Insensatos. Estas cosas del mundo nunca nos puede bendecir. Porque las cosas que hay en este mundo son engañosas, perversas. Me ofrece un chocolate, un dulce, luego me destruye por completo. Pero cuando servimos al Señor Jesucristo, cuántas gratitud, cuántas bendiciones, que llena hasta nuestro alma, nuestro espíritu. Esta vida que sirve al Santo Evangelio vale de la pena. No solo vale, sobra. Es una vida abundante. Dios les bendiga. Oremos al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos. Los apóstoles y también los siervos anónimos de la Biblia, quienes antes de nosotros te han servido, primero han hallado gracia de convertirse en cristianos, pueblos, santificados, justificados, llamados a ser santo y justo, el pueblo de Dios. Ellos no les importaron algunas adversidades, dificultades, incomodidades momentáneas. Ellos atrevían solo para anunciar tu santo evangelio. Y sus frutos son abundantes, gloriosos, hermosos. Por eso nosotros, aunque no hay manera de poder expresarle nuestros agradecimientos, sentimos muy agradecidos con ellos y sentimos agradecidos con el Señor Jesucristo y Dios de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tú nos permite, Padre Dios, como Pablo en Corinto. Algunos hermanos tal vez no estarán sintiendo como los primeros tiempos, como Pablo se sintió en Corinto. Esta ciudad es difícil, este camino bastante dificultosa, la gente me harta, yo no quiero compartir. Pero Pablo
No dejó de compartir, continuó compartiendo. Luego, cuántos frutos tan hermosos, tan maravillosos él podía llevar en su vida. Y más adelante le permitiste muchos valiosos y preciosos hermanos que no solamente se quedaron satisfechos tan solo con la salvación, sino ellos querían servir al Evangelio. Ellos apoyaban para la difusión del Evangelio. Dios les bendecía en gran manera. Ellos llegaron a ser como un abono para que floreciera la flor del Santo Evangelio en el mundo entero. Por eso nosotros debemos a ellos, seguiremos detrás de ellos, seguiremos los pasos, los ejemplos de ellos. Bendiga a cada uno de nosotros. En nuestra iglesia también permite que se levanten Crispo de hoy, Sóstenes de hoy, y también Erasto, Cayo de hoy. Muchos hermanos y hermanas participen en esta gracia. Tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas y también amigos de nuestra misión Buenas Nuevas, por haber sintonizado este culto. Creo que este culto les haya sido de gran bendición. Dios les bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez no nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No, no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana. Pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones y vencieron difíciles obstáculos, porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Y sepan que los tiene
el Rey del cielo, bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara, mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre, si fueron fieles hasta el fin del tránsito. John Bunyan, La peregrina. Viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. Segunda parte de El peregrino.